Vamos a empezar donde quedamos ayer. Habíamos visto primeramente la posición relativa entre una recta y un plano, dados los dos en forma implícita, y ahora estábamos viendo la posición relativa de un plano y una recta cuando la recta venía dada a través de sus ecuaciones paramétricas. Entonces, si recordáis, era sustituir x en el plano por x sub 0 más lambda v1, por y sub 0 más lambda v2 y por z0 y z por z0 más lambda v3. Bueno, entonces nos queda, pongo aquí en papel porque aquí no puse a v1 más a v2 más bv2 más bv3, pero para que veáis que nos quedaría como a x sub 0 más b sub 0 más cz0 más d, es decir, sustituir en la ecuación del plano el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 de la recta. Y por otra parte tenemos a por v1 más b por v2 más c por v3 igual a 0, que es una constante. Entonces, como veis, os tengo aquí una ecuación sencillísima de grado 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta ecuación sencilla de grado 1? Bueno, pues la solución sería, como todos vosotros sabéis, lambda igual a menos a partido de b. Primer problema. Bueno, pues el primer problema para que esto tenga solución es que b tiene que ser distinto de 0. Entonces ya os pongo aquí, si b es distinto de 0, entonces lambda va a ser, evidentemente despejando, menos a partido de b, como tenemos aquí, y la ecuación tiene una única solución. Por lo tanto, la recta y el plano se van a cortar en un punto, es decir, van a ser secantes. ¿Qué pasa en el caso en que b sea 0 y a sea distinto de 0? Bueno, pues si b es 0 y a es distinto de 0, nos encontramos con que lambda va a ser menos a partido de 0, y este cociente no tiene sentido matemático, por lo tanto el sistema va a ser incompatible. Si el sistema es incompatible, entonces recta y plano van a ser ¿cómo? Van a ser paralelos. ¿Y qué pasa si a y b son 0? Bueno, pues si a y b son 0, estamos en el caso de una ecuación del tipo 0 igual a 0, es decir, infinitas soluciones. Es decir, un sistema compatible indeterminado. Por ejemplo, yo tengo un plano pi de ecuación implícita x menos 3y más 5z más 11 igual a 0 y una recta r de ecuaciones paramétricas x igual a menos 2 lambda más 3, y igual a 1 menos lambda y z igual a 4 más 6 lambda, con lambda perteneciente a r. Teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, sustituyo x, que es menos 2 lambda más 3, menos 3, 1 menos lambda, y más 5 por 4 más 6 lambda, más 11 igual a 0. Operando nos queda menos 2 lambda más 3, menos 3 más 3 lambda, más 20, más 30 lambda, más 11, igual a 0. Entonces, menos 2 lambda más 3 lambda, 1 lambda, más 30, 31. 3 menos 3 es 0. Y 20 más 11, 31. Entonces, esto es si lambda toma el valor menos 1. Y por lo tanto, la solución es única, es decir, un punto. ¿Y cómo calculo el punto? Bueno, pues voy a las ecuaciones paramétricas de la recta y sustituyo x por el valor de lambda. Menos 2 por menos 1, 2 más 3, 5. Y 1 menos menos 1, 2. Y z, 4 menos 6, menos 2. Con lo que el punto en donde será secante, plano y recta es el 5, 2, menos 2. Espero que os ayude a entender mejor esto. Bueno, ¿qué pasa con la posición relativa de recta y plano dadas por sus determinaciones lineales? Y sus determinaciones lineales, pero aquí tenemos que tener en cuenta el vector normal y el vector
director de la recta, ¿no? Entonces la determinación lineal de la recta es un punto P perteneciente a la misma y un vector director U de esa recta, y el plano viene dado por un punto Q y el vector normal. ¿Qué pasa? Que U producto escalar por n puede ser distinto de 0. Si U producto escalar por n es distinto de 0, ¿qué pasa? Que el vector director de la recta y el vector normal del plano no son ortogonales. Si no son ortogonales tendremos una situación así, es decir, que recta y plano pues van a ser secantes, se van a cortar en un punto. ¿De acuerdo? Porque evidentemente si fuese 0, que eso veremos posteriormente, tendremos ortogonalidad y entonces ahí tendremos que hablar de dos casos distintos. Creo que lo tenéis aquí muy claro en el dibujo. El vector normal, la recta y evidentemente el vector U de esa recta. ¿Qué pasa si U por n es igual a 0 y P pertenece a pi? Bueno, pues si el producto de U por n es igual a 0, lo que quiere decir es que el vector director va a ser el vector director de la recta va a ser un vector del plano, y ese vector va a formar 90 grados evidentemente con el vector normal, y el punto además pertenece al plano, entonces la recta estará contenida en ese plano. Sin embargo, si tenemos que el producto escalar sigue siendo 0, pero el punto no pertenece al plano, entonces en este caso lo que pasará es que los dos vectores son ortogonales, el del plano y el de la recta, pero el punto no pertenece al plano, entonces son paralelos. Bueno, seguimos avanzando. Lo que podemos, y vamos a ver las posiciones relativas de dos planos dadas sus ecuaciones generales. Bueno, aquí tenemos las dos ecuaciones del plano en forma implícita y consideramos vamos a aplicar el teorema de Roussel-Frobenius, y entonces cogemos la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. La matriz de coeficientes es A, B, C, A', B', C' y D, D'. Como podéis observar, el rango máximo de cualquiera de ellas es 2, ¿no? Porque es en un caso un 2 por 3 y en otro caso un 2 por 4. Entonces, si el rango es máximo, tenemos que el rango es 2 y va a depender de un parámetro porque el número de incógnitas es 3. Entonces el sistema es compatible indeterminado. ¿Qué pasa si el sistema es compatible indeterminado? Yo creo que se ve perfectamente en la figura, pues o bien que A partido de A' es distinto de B partido de B', o que A partido de A' no es igual a C partido de C', o que B partido de B' es distinto de C partido de C'. Por lo tanto, ¿qué tienen en común estos dos planos? Se ve perfectamente, los planos son secantes y se cortan en una recta, es decir, el sistema es compatible indeterminado de un grado de compatibilidad y depende de un parámetro. Ese parámetro nos va a permitir determinar los puntos de esta recta, de pi y pi'. Yo creo que con el dibujo lo veis perfectamente. ¿Qué pasa en el caso en el que el rango de la matriz de coeficientes sea 1 y el de la ampliada sea 2? Entonces tendremos el caso de que A es A', igual que B es a B', igual que C es a C', distinto que D a D'. Bueno, entonces en este caso el sistema es incompatible. Si el sistema es incompatible, tened en cuenta las relaciones entre rectas en el plano y ahora tenemos planos, es que vamos a tener dos planos que van a ser paralelos. No tienen ningún punto en común, es un sistema incompatible. Recordad, rangos distintos, rango de M1 y rango de M ampliada 2. Cuando el rango de la matriz de coeficientes y de la ampliada coinciden en este caso, pero es 1 y por lo tanto va a depender de dos incógnitas, de dos parámetros, porque el número de incógnitas es 2, el sistema es compatible indeterminado. Y si el sistema es compatible indeterminado, pues A es A', igual que B es a B', igual que C a C', igual que D a D'.
¿Qué decíamos cuando eran rectas? Que el sistema era compatible, indeterminado, una sola recta vestida de formas distintas. Pues aquí tenemos un mismo plano que se puede dar de dos maneras distintas, pero a la vez, pero no es más que un plano. Por sus determinaciones lineales, bueno, pues por sus determinaciones lineales tenemos el plano pi que nos viene dado por los dos vectores directores U1 V1 y P' que nos viene dado por el punto y por los dos vectores directores. ¿Qué puede pasar? Que el rango de la matriz formada por esos cuatro vectores sea 3, entonces los planos van a cortarse. ¿Qué puede pasar? Que sea 2 y que el punto P no pertenezca a P', los planos van a ser paralelos, y el punto 3 es que P pertenezca a P', por lo tanto los planos van a ser coincidentes. Viene a decirnos lo mismo que en el caso anterior, pero aquí utilizando las características de vectores directores del plano. Bueno, pues nada, tenéis ahí las figuras, como veis, planos secantes. En el primer caso tenemos que son coplanarios 2 a 2, en el segundo caso son planos paralelos, no tienen puntos en común, y en el tercero tenemos 4 vectores coplanarios. Los dibujos están claros. Podéis verlos perfectamente. De todas formas, mañana tendréis un ejemplo. Hoy creo que se acaba el tiempo de grabación, también para que lo llevéis poco a poco y no os agobiéis. Por favor, cuidaros y relajaros. Chao.